A ver. Muy bien, esta segunda sesión de la semana número 1, vamos a ver, como ya lo mencioné, tema tabla periódica, propiedades periódicas y enlace químico, ¿no? Que en conjunto tenemos enlace iónico, covalente y metálico. Este tema de enlace químico es muy importante. Es muy importante en la parte de enlace covalente para la construcción de moléculas, ¿no? El diagrama de Lewis de las moléculas correspondientes que nos pidan en cada uno de los ejes. Bueno, comenzaremos con tabla periódica entonces. Primera pregunta, chicos, ¿cuál sería la clave? Vamos, seguimos mandando claves por el chat. Yo corroboro por ahí. La letra D. Efectivamente, es lo correcto. Al ojo es lo correcto. Dice, los elementos se distribuyen en 4 bloques. SPDF, ¿no? Recordando el tema de tabla periódica, perdón, recordando este temita de tabla periódica, haciendo un bosquejo de la tabla, que justamente lo vamos a necesitar para otros ejercicios de propiedades periódicas. En este bosquejo podemos distribuir dichos bloques. Estos bloques SPDF se dan en función a la terminación de la configuración electrónica de cada uno de los elementos ubicados en dicha tabla. Los elementos donde su configuración termina en S se van a encontrar en el lado izquierdo de la tabla periódica que corresponde justamente al bloque S. Hay un pedacito del bloque S que está por aquí, es el helio, cuya configuración electrónica es 1s2. De ahí, todo el bloque de la derecha corresponde al bloque P. Es por ello que aquí encontramos a elementos cuya configuración electrónica termina en P. Luego tenemos el bloque D, que es el bloque del medio de la tabla, y todos estos elementos que están en el bloque D, pues su configuración termina en D. Y luego tenemos una sección, un bloquecito que es la extensión de la tabla periódica, y esto corresponde al bloque F. Estos elementos terminan su configuración en F. Bloque S y bloque P, chicos. Estos elementos que se ubican en dichos bloques van a ser denominados elementos representativos. Los del bloque D son denominados elementos de, o mejor dicho, de frente ya, si termina en D es un metal, metales de transición. Para ser más claros, de transición externa. Y en el bloque D encontraremos a los metales de transición interna. En cambio, si es representativo, puede ser metal, puede ser no metal o puede ser metaloide. Pero si es del bloque D, metal de transición interna. Y si es del bloque F, perdón, si es del bloque D, metal de transición. Si es del bloque F, metal de transición interna. Esos son los bloques de la tabla periódica y por ende la clave D es la correcta. En la A dice que la tabla periódica es el resultado del ordenamiento que hicieron Mendeleev y Meyer. Ellos dos se equivocaron en su tabla.
En su tabla, ellos dos ordenan los elementos en función a qué? A su masa atómica, ¿sí? Hoy en día se sabe, y en la tabla periódica actual, los elementos están ordenados en función a su número atómico. Sí, en función a su número atómico, no de acuerdo a sus propiedades físicas, en función a su número atómico, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque gracias a la ley de Henry Moseley que descubre que las propiedades químicas de los elementos están en función periódica de sus números atómicos, de su carga nuclear, número de protones, gracias a ello se sabe que los elementos deben estar ordenados de esa forma. Quien ordena estos elementos, un gran aporte lo da Alfred Werner. Y en la edición elemento de Z igual a 13 se ubica en la fila o periodo 3 del grupo 2A. A ver, el primer gas noble es helio, con 2. Luego el siguiente gas noble es el 10, neón. Y ese es el 10, este es el 11, este es el 12, y el 13 va a estar por aquí. El casillero 13 está aquí. El casillero 13, número atómico 13, está en el grupo 3A, entonces no 2A. Por ello es falso. Segunda pregunta. ¿Cuál es la clave, chicos? Esto está al ojo. Clave de la pregunta número 2. Esto es para calentar, ¿no? Para ir recordando de a pocos. ¿Por qué la C estaba mal? Ah, porque Henry Moseley, según la ley periódica moderna o la ley natural de los elementos químicos, me indica, él descubre esta ley e indica que las propiedades químicas de los elementos están en función periódica a su número atómico, o sea, al Z, no a la masa atómica, a su carga nuclear, a su número de protones. ¿Sí? Descubierta pues por Henry Moseley. La uno es la letra D. Los elementos se distribuyen en 4 bloques. SPDF. ¿Quedó claro esa parte, Antonio? Ley natural también se le denomina, ¿no? Ley natural de los elementos químicos. Quizás. Ok. En la 2 entonces me dicen ustedes que la alternativa es la letra D. Corroboremos ello. Todos están de acuerdo, me parece, con la D. Y esto se hace de la siguiente manera. A nosotros nos dan la terminación electrónica de cada uno de los elementos que están en las letras minúsculas. A ver, por aquí, si la configuración electrónica termina en S, termina en P, si termina en S o termina en P, es porque pertenece ya al grupo A, o sea que se trata de un elemento representativo. Grupo A, elemento representativo. ¿Correcto? Ahora, cuando se trata del grupo A, se tiene que corroborar cuántos electrones hay de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que hay en el mayor nivel de energía. Aquí hay uno A, aquí hay 6A, aquí hay 2A, y aquí hay 7A. Respecto a ello, nosotros sabemos el nombre de cada familia, de cada grupo químico. 1A, alcalinos. Por aquí lo tenemos. Alcalinos. 2A, alcalinoterrios. Tenemos 6A, anfígenos. 7A, halógenos. Y cuando la configuración termina en D, es porque se trata, como ya mencioné, un metal de transición, como el hierro, cobalto
níquel. Así que por aquí la clave sería CdBeA, ¿no? CdBeA. Entonces la clave es la letra D de Tito. Siguiente pregunta número 3. Clave chiquilín. Pregunta 3. ¿Cuál es la clave? La letra C de casa, C de cachimbo, C de crema de mi vida. En la tabla periódica hay un grupo de elementos que se denominan no metales. Esto se caracteriza por algunas propiedades generales. A ver, si tú conoces las propiedades de los metales, entonces las opuestas son las propiedades de los no metales. Sabemos que los metales son dúctiles, maleables y reflejan la luz. Entonces esa no es propiedad de los no metales. Sabemos que los metales son considerados sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, sólidos cristalinos. Los no metales no. Sabemos que los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad. Los no metales no. Los no metales son malos conductores. Bueno, acá dice que son malos conductores de la electricidad. Muy bien. Y se presentan en la naturaleza bajo diferentes formas alotrópicas. Efectivamente, hay algunos no metales que tienen esta característica de alotropía. Ya mencionamos en la sesión anterior el carbono en forma de grafito diamante. Ahora mencionemos al oxígeno en forma de O2, que es el oxígeno diatómico molecular, y el O3, que es el ozono, ambos en estado gaseoso. Así que esas son sus dos formas alotrópicas para el oxígeno. Y el oxígeno es no metal. Así que la clave correcta es la letra T. Densidades elevadas, no. Peso específico elevado para los metales. Sus combinaciones con el oxígeno forman óxidos básicos. No, 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 chicos. ¿Qué forman? Óxidos ácidos. No metal más oxígeno, nomenclatura inorgánica, forma óxidos ácidos, denominados también anhídridos. Así que por ello la clave correcta es la letra C de casa. Pregunta número 4, chicos. Clave, clave de la 4. La C también. Un elemento R dice tiene por estructura electrónica esa configuración. Al respecto, marque la alternativa que tenga la ubicación de R en la tabla. Muy bien. Como ya tengo su configuración, hacemos un poquito de magia. Lo copio y lo pego. Teniendo esta configuración, vamos a ver qué podemos hacer. Esta es la configuración de mi elemento R, neutro. Si fuera del cation, tengo que convertir la configuración del elemento neutro. Yo no puedo ubicar un elemento si tengo la configuración de su cation o de su anión. Tiene que ser del átomo neutro. ¿De acuerdo? Ojo con ello. Voy a ubicar primero el bloque. ¿En qué bloque se encuentra? A ver, su configuración termina en P, bloque P. Entonces la A, la D, no puede ser. Seguimos. Como termina en P, yo ya sé el grupo, ¿no? El grupo es A. Pero primero vamos a determinar el periodo. El periodo se determina con el mayor nivel de energía. El mayor nivel de energía es el nivel 5, que aquí contiene al subnivel 5S y 5P.
Ya determiné el periodo. Quinto periodo. Ok. Entonces aquí, chau. Bueno, la A ya estaba descartada. Una vez que tengo el periodo, me voy al grupo. Como ya mencioné el grupo, yo sé que es A, porque la configuración termina en P, ya sea que termine en S o en P, el grupo es de A. Y cuando ocurre ello, el número de grupo A lo determinan los electrones de valencia. Y los electrones de valencia son los electrones del mayor nivel de energía. 2 y 3 dan 5. Por lo tanto, este elemento se encuentra en el grupo 5A. 5A, ¿qué columna? 15. ¿Por qué? Porque a partir del 3A en adelante se le suma 10 para saber el número de columna. 3A 13, 4A 14, 5A columna 15. Acá dice columna 5, acá dice 5B, ¿no? Por acá dice 3A. Por lo tanto, la clave es la letra C. Se acabó, chicos. Muy bien. Pregunta 5. ¿Cuál es la clave? Seguimos con ubicación y por ahí también configuración. Realice la configuración electrónica de estado basal e identifique el periodo grupo al que pertenece. Chicos, pregunta. ¿Estado basal tiene el mismo concepto que estado neutro? Estado neutro es cuando un átomo no tiene carga. ¿Y qué es estado basal entonces, chicos? ¿Quién me puede responder? Mínima energía. Ujú. Bien, 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 bien. ¿Qué más? ¿Ustedes han escuchado de una configuración cuando se encuentra en estado excitado? Como ya he mencionado, los electrones pueden saltar de un subnivel a otro o de un nivel a otro, gracias a la teoría de Bohr. ¿Cierto? Mira, esta configuración le corresponde a un átomo neutro que tiene 7 electrones, pero en su estado excitado. ¿Por qué yo sé que está en estado excitado, chicos? Porque yo sé que luego del 2S sigue el 2P y no hay. Hay otros subniveles. Eso quiere decir que estos electrones, estos 3 electrones que deberían estar en el 2P, han saltado al subnivel 3P y al subnivel 4P. Pues lo que voy a hacer para poder ubicarlo es pasarlo a su estado basal. Su estado basal de este mismo átomo neutro corresponde al de mínima energía, como ahí mencioné. O sea, por la regla o principio de Aufbau. Cuento los electrones 2, 4, 6, 7. Configurando 7 en estado basal sería 1s2, 2s2, 2p3. Así sería en su estado basal. Como sabemos configurar. Teniendo ello en cuenta, el mayor nivel es 2, periodo 2, y la cantidad de electrones de valencia son 2 y 3, 5A. Entonces aquí la 1 con la letra D. Ujú. Muy bien, continuamos. Me voy a mi otro elemento. Al otro elemento le voy a poner X. Ok. ¿Cuántos electrones hay? Argón, ¿cuánto es, chicos? No se han olvidado, ¿no? Lo mencioné hace un momento. 18. 18 entonces más 10 son 28. Más uno 29. Más uno 30. Y más 6 36.
Si es 36, yo puedo decir que se trata de quién? Del criptón, pues, ¿no? Si se trata del criptón, el criptón es un gas noble y todo gas noble está en el grupo 8A. Y yo sé que es el cuarto gas noble, por eso está en el periodo 4. Helio, neón, argón, criptón. Criptón es el cuarto. De frente, mira. Por último, si criptón es 36 más 2, 38 y más 6, 44, este elemento tiene 44 electrones, ¿no? ¿Cómo configuro 44? Pues configuro con criptón 36, como es el cuarto gas noble, luego sigue 5s, 2, y luego para 44 faltarían 6 en el 4D. No primero 4D y luego 5s. Se han desordenado ahí los subniveles. Y entonces respecto a ello, se encuentra en el periodo 5 y en el grupo, como acaba en D, mira lo que pasa cuando acaba en D. Es del grupo B, ¿sí? Cuando acaba en D es del grupo B. Y los electrones de valencia de un elemento que acaba en D son los del mayor nivel, que es del 5, o sea, estos dos electrones, sumados con los electrones del D, del penúltimo. 2 y 6 da 8. Y ese 8 es el número de columna. Ese 8 que te sale por aquí te va a indicar el número de columna. Tienes que saber que la columna 8, la 9 y la 10 corresponden al grupo 8B. Si la suma es 11, chicos, si aquí fuera un 9, digamos un 9, 9 y 2, 11, ¿qué grupo de B sería? Si la suma entre S y D es 11, ¿qué grupo de B sería? Si es 11 es 1B, pues, ¿no? Y si es 12 es 2B. Muy bien. Seguimos. Por aquí entonces tendríamos 1 con C, 2 con A y 3 con B. Pregunta 6. Clave. ¿Cómo se pasa de estado basal a estado excitado? Depende. Nosotros no sabemos que al excitar el átomo, hacia dónde van a saltar los electrones, ¿no? Sabemos la probabilidad de dónde podría saltar a los niveles más cercanos, pero no sabemos exactamente hacia dónde salta. Entonces, este proceso de excitación es experimental. ¿Cómo se excitan los electrones? Con calor, con energía. Este calor hace que los electrones salten de un nivel a otro y experimentalmente ya se obtiene la configuración de esa manera. Lo que sí se puede hacer es del estado excitado al estado basal. ¿De acuerdo, Antonio? Ujú. La 6 es la letra A, me dice. La letra A. Veamos. Con respecto a las propiedades periódicas de los elementos, indique el valor de verdad según corresponda. Muy bien. Por aquí me parece que construí mi tabla periódica. La voy a necesitar. Ten por aquí. Tengo la tabla periódica. Listo. Vamos a borrar parte de lo que hemos escrito, que no vamos a necesitar. Y muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordar nuevamente cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son, chicos? Las propiedades que aumentan hacia la derecha y hacia arriba, y las que aumentan hacia la izquierda y hacia abajo. Las propiedades que aumentan hacia la derecha y hacia arriba, dentro de las que menciona el texto, son la electronegatividad y la energía de ionización.
Chicos, si aumentan en el mismo sentido, eso quiere decir que varían en forma directa o indirecta. De forma directa, pues sí o no. La, para que sean de forma indirecta o inversa, tendrían que aumentar en diferentes sentidos. Y así uno aumenta a medida que otro disminuye. En un periodo, entonces varían en forma directa. Verdadero. El sodio es más electronegativo que el potasio. Chicos, mínimo tienes que saber los elementos que están en el 1A, 2A. En el 1A sabemos que el primero es el hidrógeno y luego sigue lo siguiente. Lina quiere, ¿no? Lina quiere. Lina quiere, pues, litio, sodio, potasio. Nos hablan de electronegatividad. El más electronegativo es el que está más arriba, el sodio. El sodio es más electronegativo que el potasio. Verdadero. Tres. El sodio tiene mayor radio atómico que el cloro 17. ¿Dónde está el cloro? El cloro está por aquí. Halógenos. Acuérdate de los halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo. Importante que conozcas la secuencia. Un alumno de Savia debe conocerlo, al revés y al derecho. Flúor, cloro, bromo, yodo. ¿No te acuerdas? Te están dando incluso ayudita, te dicen 17 el cloro. ¿Por qué te dicen 17? Porque tú sí o sí conoces tus gases nobles. Helio 2, argón 10, argón 18, criptón 36 y así, ¿no? ¿Quién por ahí se quiere escribir en mi pantalla? 17 el cloro. Bien. Entonces, ya está, pues. Respecto al radio atómico, que aumenta hacia la izquierda, el sodio, al estar más a la izquierda que el cloro, en el mismo periodo, tiene mayor radio atómico. Así que nuevamente la clave es la letra C. Errar es humano, claro que sí, no pasa nada. Muy bien. Vamos a la pregunta número 7. Clave, chiquilines. Ese para ver si estabas atento, mira. Ah, yo veo que sigues despierto. La 7. La C también. No te me vayas a equivocar aquí, ¿ah? Electroafinidad. Chicos, tengo una imagen de lo que es afinidad electrónica, donde vamos a repasar esta teoría para poder indicar el valor de verdad de estas proposiciones. Ujú. A ver, he venido preparado. Los que estuvieron en el regular conmigo lo tienen. Los que no, ahora lo tienen. ¿Se ve por ahí, chicos? Yo creo que está bien, ¿no? Dice, la afinidad electrónica es la cantidad de energía involucrada. Puede ser una energía que se absorbe o se libera cuando se agrega un electrón a un átomo gaseoso en su estado basal. Mira, mira cómo se denota mediante ecuación. Tengo el átomo en estado gaseoso,
gana un electrón y por lo tanto se convierte en anión. Tengo un átomo en estado gaseoso, gana un electrón y por lo tanto se convierte en anión. Generalmente, este proceso es exotérmico y la energía va a ser liberada, por eso se encuentra en el producto, en el lado derecho. Esa energía tiene valor o signo negativo. Pero hay casos especiales donde para ganar un electrón, un átomo o una especie, tiene que absorber energía y por eso la energía se encuentra en el lado izquierdo, en el rectángulo. ¿Mm? Solo en casos especiales. A ver, por ejemplo, un átomo no metálico, el oxígeno, desea ganar un electrón. Ok, para ello va a liberar 142 kilojoules por cada mol de átomo de oxígeno. La afinidad electrónica entonces va a tener un valor de menos 142. De lo que es oxígeno se convierte en oxígeno menos 1. ¿Cuáles son estos casos especiales? Los casos especiales son cuando se tiene un elemento del grupo 2A, un elemento del grupo 8A o un anión que quiere ganar más electrones. Por ejemplo, comencemos del anión. El anión que ya tengo, oxígeno menos 1, que es el que se obtuvo del oxígeno por un proceso exotérmico. El oxígeno menos 1 quiere ganar un electrón más. Entonces, para ello, ahora tendrá que absorber energía para poder convertirse a oxígeno menos 2. Y por lo tanto, en este segundo proceso, la afinidad electrónica va a ser más 870 kilojoules por mol. Si a ti te preguntasen cuánto de energía se necesita o se libera para pasar de oxígeno a oxígeno menos 2, tendrás que sumar las dos afinidades electrónicas y el valor total va a salir positivo. Eso quiere decir que al final, de forma resultante, se absorbe energía. Otro casito especial, grupo 2A, el magnesio. Para ganar un electrón, absorbe 230 kilojoules. El neón, para ganar un electrón y convertirse en anión, absorbe 29 kilojoules. ¿Correcto? Respecto a la teoría ya dada, podemos resolver este ejercicio. ¿Permite al átomo convertirse en catión? No, pues se convierte en anión. Esta es recontra falsa. Entonces está entre la A y la D. Requiere un átomo no metálico para aceptar un electrón y puede ser un proceso exotérmico, así como también puede ser un proceso endotérmico. Verdadero, ¿no? Sí, chicos, y con ello creo que ya habría clave, podría ser la C o la D. ¿Qué dice la primera? Un átomo metálico necesita liberar un electrón. ¿Liberar? Acá dice agregar, por acá dice aceptar. Liberar, no, jamás. Para liberar un electrón interviene la energía de ionización. Y en un periodo dice que aumenta de derecha a izquierda. Jamás, ¿no? Sabemos que la tendencia de esta propiedad es de izquierda a derecha. Todo mal en la primera. Y por ende la clave es la letra C. Sí, chicos, es la C, muy bien. Pregunta de San Marcos, de CEPRE San Marcos del 2010-2. Pregunta 8. Clave. ¿Respecto a qué? Respecto a enlace químico. De jockey, por favor. A ver, vamos. La D.
Es la fuerza que une átomos iguales o diferentes para formar una sustancia, dice, ¿no? Ok, vamos a ver, esto es recontra PDD. Enlace, unión, fuerza que une átomos iguales o diferentes. Con ello forma un compuesto, una sustancia, ¿no? Se forma utilizando los electrones del nivel de valencia. Efectivamente, en todo enlace químico, los electrones que intervienen son los electrones más externos, los del nivel de valencia, o denominados así, electrones de valencia. Cuando se forma un enlace químico, ambos átomos siempre alcanzan el octeto. Esta palabrita cuando dice siempre ya, la mayoría de proposiciones es falso, chicos, ¿no? Elementos que no cumplen el octeto. Te pongo a uno de ellos, el hidrógeno. El hidrógeno, chicos, al unirse con oxígeno para formar agüita, el oxígeno de los 6 electrones de valencia que tiene comparte 2 y el hidrógeno que tiene un solo electrón comparte su único electrón. Lo máximo que puede llegar el hidrógeno a formar son 2 electrones en su capa de valencia, formando así un dueto. Nunca va a llegar al octeto. ¿Qué otro elemento no llega al octeto? A ver, menciónalo. Excepción. ¿Qué otro elemento al enlazarse no forma octeto? El flúor sí forma, solo que en algunos casos genera un octeto expandido. El helio, muy bien, no se enlaza, pero en su configuración electrónica tiene dos, ¿no? Uno S2. Bien. El litio se enlaza y al enlazarse adquiere la configuración electrónica del helio, forma dueto. El boro forma sexteto. ¿Quién más? Me falta uno. Litio, boro, berilio. El berilio tampoco forma el octeto, chicos. Y el aluminio, en algunos casos, cuando forma enlaces covalentes. ¿De acuerdo? Así estaría bien. Entonces la 3 es falsa. Claro, hace referencia a una sustancia compuesta, ¿no? ¿Debe aclararlo? Sí, pero se sobreentiende que es ello, ¿no? La unión que une átomos para formar una sustancia. No solamente podría ser un compuesto o molécula, Antonio. ¿Sabes por qué? Porque puede ser una sustancia elemental también, una sustancia simple. Mira, si yo uno un oxígeno con otro oxígeno por enlace doble, ¿qué se forma? Se forma O2. Pregunta Antonio, ¿O2 es compuesto? No, ¿verdad? ¿Es molécula? Sí, pero es una molécula de una sustancia simple. Igualmente por aquí, si yo uno por aquí el oxígeno con el carbono, sí, si yo uno el oxígeno con el carbono, se forma CO, monóxido de carbono. Este sí, también es molécula, pero es una molécula de una sustancia compuesta. Entonces, ya sea sustancia simple, ya sea sustancia, perdón, compuesta, es una sustancia. Y por eso dice para formar una sustancia. ¿De acuerdo? Si son átomos iguales, forman una sustancia simple. Y si son átomos diferentes, forman una sustancia compuesta. Cuando dice sustancia, hace referencia a una sustancia pura. ¿Está claro? Tanto simple como compuesta. Muy bien. Chévere. La diferencia de electronegatividad entre dos átomos explica la fuerza de enlace. Claro que sí. Hay una regla muy importante acerca de la diferencia de electronegatividad. Mira, si la diferencia de electronegatividad
es mayor, mayor o igual que 1.9, estamos hablando de qué tipo de enlace. Enlace iónico, sí. Si la diferencia de electronegatividad es menor que 1.9 y mayor o igual que cero, se trata de un enlace covalente, pues, ¿no? Sabemos que el enlace iónico es más fuerte que un enlace covalente y eso es debido a la diferencia de electronegatividad de los dos átomos que van a unirse. Ujú. Sabe, de acuerdo. El iónico es más intenso que el covalente. Así que la clave aquí es la letra B. La clave es la B de besito. O no, perdón, vi mal. La letra D de dinosaurio. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Nuevamente, está atento, mi amigo, a la jugada. Vamos a la pregunta 9. Tú vas a ser el que me va a corroborar las claves, ¿eh? ¿Está? La historia del enlace covalente, la historia del enlace covalente también de CEPRE del 2012 se inicia con Lewis, dice en 1916. Señale la alternativa incorrecta de enlace covalente. ¿Cuál es la clave, chicos? Creo que hay discordancia. La B, la E, ¿cuál es? ¿La B o la E? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este, este o este. Veamos. Vamos a leer las dos que me han mandado. El número máximo de pares de electrones compartidos entre dos átomos es 3. Claro, si hay 3 pares de electrones compartidos, ¿se forma qué tipo de enlace? El enlace triple. ¿Existe el enlace cuádruple? No. Entre dos átomos, lo máximo que se puede compartir, lo máximo que se puede compartir son 3 pares de electrones. Entre dos átomos, 3 pares de electrones. En la B hace referencia al iónico, me dice. A ver, veamos, voy a leer la B. Una vez formado este enlace, el par de electrones pertenece al de mayor electronegatividad. O sea, ¿qué te está diciendo? Acá tengo mi A, acá tengo mi B. A es el de menor electronegatividad. Vamos a ponerlo aquí, de menor electronegatividad. Y B es el de mayor electronegatividad. Y cuando participan sus electrones, no sé cuántos tiene B, yo no sé cuántos tiene A, dice que ese par de electrones que participan se los va a quedar o pertenece al de mayor electronegatividad. O sea, A va a transferirle su electrón a B. A va a perder. Si A pierde, se carga con +1. Si B gana, se carga con -1. Y si se forman iones y hay transferencia, no se trata de un enlace covalente, pues, sino de qué tipo de enlace se trata. De un enlace iónico, porque se va a dar entre iones por una previa transferencia de electrones. Entonces, esto no tiene nada que ver con enlace covalente.
Ojo, eso no tiene nada que ver con enlace covalente. Lo demás sí. El enlace covalente se forma por compartición de pares de electrones, eso está clarísimo, ¿no, chicos? Se comparten pares, un par, dos pares, tres pares, y son los electrones de valencia. Si los electrones compartidos provienen de un átomo, o sea, tengo un átomo por aquí, los electrones compartidos, estos son de A, y B por aquí, digamos, tiene así. Estos electrones compartidos vienen de A, provienen de un átomo, entonces el enlace se denomina covalente coordinado. Claro, si estos dos electrones son de A y A se los va a compartir a B, se denota mediante una flechita, ¿no? Generalmente, y este enlace se denomina enlace coordinado dativo. Eso es lo que te está diciendo en la proposición C. En cambio aquí, lo que vimos en la proposición E, este enlace triple se forma por tres electrones de A y por tres electrones de B. Ambos comparten. Como ambos comparten, estos tres pares enlazantes son tres enlaces normales. Aquí solo A comparte. Como solo A comparte, entonces B no comparte ninguno, se denomina enlace dativo. Muy bien, seguimos. Las moléculas diatómicas o monucleares, significa que es una molécula de dos átomos iguales, ya que dice homo de igual, homonucleares, A con A, por ejemplo, se enlazan. El enlace es covalente apolar. Efectivamente. ¿Y cuándo se da un enlace covalente apolar? Chicos, ¿cuándo se da un enlace covalente apolar? El enlace covalente apolar se define cuando la diferencia de electronegatividades de los átomos que se enlazan es igual a cero. Como estos son iguales, tienen la misma electronegatividad y por lo tanto su diferencia, que se representa por este triángulo, da igual a cero. Pregunta extra. Voy a graficar a un compuesto que es la fosfina. La fosfina es pH 3. Pregunta, ¿cuántos enlaces apolares hay en la fosfina? Vamos, vamos. Necesito respuestas aquí. ¿Cuántos enlaces apolares hay? Solo uno me va a responder. Dos, dos de 100. La respuesta es tres. Profe, ¿qué? Sí, revisa tu tabla. El fósforo, según la tabla periódica, tiene una electronegatividad de 2,1. El hidrógeno, según la tabla periódica, tiene una electronegatividad de 2,1. Si quieres, revisa en Google. Entonces, la diferencia entre fósforo e hidrógeno da cero. Y si da cero, es apolar. Apolar, apolar, apolar. No hace falta que sean iguales, sino que tengan la misma electronegatividad. Mm, Ojito, ojito. ¿Ok? ¿Es el único caso que en diferentes se da enlace apolar? Sí, es el único caso. Tú tienes que saber otro. Luego, en los demás, que son átomos diferentes, van a tener siempre enlace polar.
Los únicos diferentes que forman enlace apolar es entre el fósforo y el hidrógeno. Ojo, ¿eh? Y por ahí en CEPRE he visto preguntas sobre ello. Bien, lo borro por aquí para que no perjudique a la solución de este problemita. Muy bien, ya saben algo más. Vamos a la pregunta 10. Chicos, la 10, clave. CEPRE 2014-1. Mm. Letra C. A ver, al respecto de los enlaces químicos, indique la alternativa correcta, el valor de verdad de las proposiciones. Se pueden predecir valiéndose de la diferencia de electronegatividades de sus átomos. Sí, si la diferencia de electronegatividad es cero, entonces se trata de un enlace covalente apolar. Si la diferencia de electronegatividad es mayor que cero, menor que 1,9, el enlace es covalente polar. Y si es mayor o igual que 1,9, el enlace es iónico. Chicos, esto de memoria. El enlace covalente puede ser polar o apolar, tal como el caso del diamante. Bueno, en el caso del diamante hace referencia a lo apolar, porque ahí hay enlaces entre carbonos, ¿no? Ya, verdadero. Entre un elemento metálico, metal, sodio, y no metal, cloro, el enlace es iónico, verdadero. De forma general podemos decir que metal y no metal es iónico. Pero ¿cuándo más? Cuando se trata de un metal del 1A, 2A, que está con un no metal del 6A, 7A. Ahí, iónico, chi o chi. Excepción del berilio que está en el 2A, a excepción del berilio del 2A. Aquí tenemos a Lina Quiere, que es litio, sodio, potasio, son los más comunes. Aquí tenemos a Beto Mago, cambia, berilio, magnesio, calcio, pero como ya mencioné, el berilio no, porque él forma solo enlaces covalentes. Por aquí tenemos al oxígeno, a los CETE, ¿no? A los CETE, principalmente oxígeno, azufre, OS. Y en el 7A tenemos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo. Entre los metales de 1A, 2A, con los no metales del 6, 7A, van a formar enlace iónico, chi o chi. Del 1A, al enlazarse iónicamente, adquieren carga más 1, pierden su único electrón de valencia, los del 2A con más 2. Los del 6A van a ganar 2 electrones para llegar al octeto y los del 7A van a ganar un electrón para llegar al octeto. ¿De acuerdo? Estas son las cargas que adquieren esos compuestos iónicos. Sodio entonces es del 1A y el cloro es del 7A. Enlace iónico. Muy bien. Seguimos. El enlace metálico se puede dar entre átomos de alta energía de ionización, como el caso del cobre. Chicos, ¿qué
átomos, o mejor dicho, qué elementos tienen alta energía de ionización? ¿Qué elementos tienen alta energía de ionización? Los que están a la derecha y arriba. ¿Y quiénes están a la derecha y arriba? ¿Quiénes están por aquí? ¿Los metales o los no metales? Los no metales. ¿Cómo voy a decir entonces que el enlace metálico se da entre átomos de no metales, de alta energía de ionización? Esto es falso, pues. Y que la clave es la letra E. Pregunta 11. Ya estamos en la mitad de pregunta, chicos. ¿Todo claro? ¿Todo good? ¿Todo bien? ¿Todo cloro? ¿O hay más preguntas por ahí? Sí. Muy bien, chicos, continuamos. Y aquí tenemos que graficar a partir de la 11. ¿Cómo vamos con el tiempo? Uy, nos falta bastante. Y mira que tenemos que llegar hasta la 15 porque los 5 que sobran son para ustedes. Bueno, resolveremos esas 5. Si tienen preguntas extras, me las mandan. Y te voy dictando las claves de las 5 de la sesión anterior y de las 5 de esta sesión. A ver, el número de electrones de valencia y la forma de moléculas permiten comprender algunas de las características de las moléculas, entre ellas el efecto de centros de carga positiva y negativa separados unos de otros. Marque la alternativa correcta luego de relacionar la molécula con su respectiva característica. Te dan tres moléculas, te preguntan si no se disuelve en agua, te preguntan qué tipos de enlaces presentan, te preguntan si tiene octeto por defecto y si tienen pares que no se han enlazado, o solitarios, que también se le denomina, o libres. Me dicen que es la E. Veamos, ¿cómo lo vamos a graficar? No hace falta saber mucho para graficar. Solamente conocer primero a los elementos que no cumplen el octeto y que cumplen, por ejemplo, el hidrógeno, el dueto, el berilio, el cuarteto, el boro, el sexteto. Y que los demás, para que la molécula sea eh, graficada correctamente, que los demás deben llegar al octeto. ¿Sí? Los demás deben llegar al octeto para que la molécula sea estable. Entonces, por aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, reconociendo dónde se encuentran estos elementos. Para la primera molécula, debes recordar que el nitrógeno se encuentra en el grupo 5A de la tabla periódica. Sí, si está en el grupo 5A de la tabla periódica es porque tiene 5 electrones de valencia. Si tiene 5, le faltan 3 para que llegue al octeto. O sea, deben compartirle 3 electrones a este nitrógeno. ¿Y quién le va a compartir? Pues el que le va a compartir son los 3 hidrógenos al cual lleva enlazado. Un hidrógeno por aquí, uno por aquí y uno por aquí. Entonces el nitrógeno se enlaza con los hidrógenos. Ajá. Al enlazarse con los hidrógenos, comparte un electrón a cada hidrógeno. Y cada hidrógeno le comparte un electrón. Como el nitrógeno ha compartido 3 de los 5 que tiene, es porque lleva 2 electrones libres. Y esa es la molécula de NH3. Fácil, ¿no? Entonces por aquí es una molécula donde los hidrógenos presentan octeto por defecto, o sea que no llegan a 8, solo a 2. A esto se le denomina octeto por defecto, que no llegan a 8. Si uno de los átomos de la molécula no llega a 8, pues toda la molécula no cumple con el octeto. Y también me doy cuenta que el nitrógeno, que es el átomo central, tiene un par libre que no se ha enlazado. Un par no enlazado.
Describe entonces las características del NH3. Vas al siguiente. El berilio. Tienes que acordarte que el berilio está en el grupo 2A de la tabla periódica y que ese forma enlaces covalentes. Ese metal forma enlaces covalentes. ¿De acuerdo? No iónico. Entonces, por aquí, en CEPRE, de CEPRE San Marcos. Lo que pasa es que eh, para examen de admisión, seguro fue un profe de la uni el que lo hizo, porque para uni es 1.7 y para San Marcos es 1.9. ¿Ok? Es una regla, nada más son valores cercanos. ¿Y por qué diferentes valores, profe? Porque para uno y para otro se utilizan diferentes fórmulas para llegar a ese resultado. Y las fórmulas parten de una teoría, y esa teoría se inclina un poquito, hay un poquito de discrepancia en esa teoría y por ende llegan a esos resultados. ¿De acuerdo, chicos? Es una regla general, no es que siempre se va a cumplir. Muy bien. Mira, yo soy de la uni y tengo que decir que es 1.9. Yo cuando postulé para la universidad tenía que saber sí o sí que es 1.7. Pero cuando empecé a dictar para San Marcos, yo empecé haciéndolo por 1.7 y un profe me corrigió y me dijo, un profe de San Marcos, me dijo, nosotros trabajamos con 1.9. Yo no sabía. Y desde ahí empecé a trabajar para San Marcos con 1.9. Ujú. Muy bien, gracias por la aclaración. Ahí. Vamos a la pregunta 2. Berilio 2A. El berilio entonces tiene dos electrones de valencia. Listo. Se va a enlazar con el cloro. Bueno, con dos átomos de cloro. Cloro por aquí, un cloro por aquí. Ya, chicos. ¿Qué sucede? Bueno, el cloro tienes que acordarte que está en qué grupo. Cloro 7A. Un ratito voy a abrir. Lo siento. Entonces el cloro, chicos, tiene 7 electroncitos de valencia. Ahí están, mira. Así que solo necesitan un electrón para llegar al octeto. Sabemos que el berilio es uno de los elementos que no llega al octeto, solo al cuarteto. Y lo va a llegar cuando el cloro le comparta un electrón por cada lado. El cloro va a llegar al octeto cuando el berilio le comparta un electrón, tanto al cloro de la izquierda como al de la derecha. Forman entonces enlaces simples. Así vendría a ser la molécula de cloruro de berilio. Entonces, ¿qué puedo rescatar acerca de esta molécula? Pregunta, ¿es una molécula polar o es una molécula apolar? ¿Quién me dice? ¿Molécula polar o apolar? El cloruro de berilio. Polar, una molécula polar o apolar. ¿Es lo mismo molécula apolar que enlace apolar? ¿Es lo mismo molécula polar que enlace polar? No, 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 no. Mira, esto lo voy a aclarar justo en esta molécula. Estos dos enlaces que se forman, estos dos enlaces que se forman se dan entre berilio y cloro, entre átomos diferentes, entre berilio y cloro. Entonces, estos dos enlaces son dos enlaces covalentes polares. Son dos enlaces covalentes polares. Pero ahora voy a hablar de la molécula. ¿Es una molécula polar o apolar? Para que sea una molécula apolar, lo cual corresponde a una molécula
simétrica, o sea, que tiene simetría, debe cumplir dos condiciones. Sí o sí las dos. Si solo cumple una de ellas, ya no es apolar. ¿Cuáles son esas dos condiciones, profesor? Esas dos condiciones son respecto al átomo central. En este caso es el berilio. Anotan. Voy a colocarlo por aquí. Si el átomo central no tiene electrones libres, hasta el momento es simétrica. Muy bien. ¿Por qué? Porque el berilio no tiene electrones libres. El cloro sí, profe, pero no es el átomo central. Yo respecto al átomo central. El berilio comparte sus dos electrones, no tiene electrones libres. Y la segunda condición es que el átomo central esté unido a iguales. En este caso está unido a iguales, a cloro, cloro. Si aquí hubiera un flúor y aquí un cloro, ya no cumple la segunda condición. En este caso sí cumple las dos condiciones. El átomo central no tiene electrones libres y está unido a iguales, a átomos iguales. Entonces, como cumple estas dos condiciones, yo puedo decir que el cloruro de berilio entonces es una molécula apolar. Y mira, es una molécula polar que tiene dos enlaces polares. Es distinto la definición de enlace polar con la definición de molécula apolar. La molécula es apolar. Muy bien. Y si es apolar, lo apolar se disuelve en lo apolar, ¿sí o no? Lo apolar se disuelve en lo apolar. Recuerda que lo semejante se disuelve en lo semejante. Yo te hago una pregunta así un poquito chistosa, ¿no? ¿Tú sabes por qué un oso blanco se disuelve en agua? Los que han estado en el regular conmigo saben la respuesta. Porque es polar. Claro, porque es un oso polar. Si yo tengo una sustancia polar, ¿se va a disolver en agua? Sí, porque el agua todos sabemos que es una molécula polar, pues chicos, ¿no? Polar se disuelve en lo polar. Pero como esta molécula es apolar, cloruro de beridio, no se disuelve en el agua. Es insoluble en el agua. ¿Por qué? Porque el agua es una molécula polar. Ya creo que está clarísimo, ¿no? Entonces por aquí la 2 es la B. Es una molécula que no se disuelve en agua y su átomo central no tiene pares libres. Y vamos a la 3. La 3 que dice H2S. El azufre. Es que acordarte que se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica. Tiene 6 electrones de valencia el azufre. Entonces por aquí se va a unir a dos hidrógenos. Muy bien, colocamos los dos hidrógenos, 1 y 2. Tiene 6 electrones de valencia, necesitan 2 para que llegue al octeto. Justamente estos dos hidrógenos se va, les va a compartir, ¿no? Parte uno por aquí, le comparte uno por aquí. Entonces, esta molécula presenta dos enlaces normales, ¿sí? Son enlaces normales porque en este enlace tanto el hidrógeno y el azufre comparten su electrón. No es que uno solamente comparta, ambos comparten. Y por lo tanto, estos dos son enlaces normales. Y hay dos pares libres, ¿no? Dos pares solitarios por parte del azufre.
Así que la 3 es con la A. La clave quedaría 1C, 2B, 3A. La E de elegante. Bien, muy bien, para los que dijeron la E. Vamos al problema 12, sacado de CEPRE 2014-1. Chiquilines, ¿cuál es la clave? No pasa nada. Por aquí me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Con respecto, marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas, dice, ¿no? Ok. Sabemos que estas rayitas que están alrededor del oxígeno son los pares libres que tienen los electrones. O sea, cada rayita es un par libre de electrones. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. ¿Y por qué tiene el oxígeno o sus tres oxígenos tienen dos pares libres de electrones, o sea, cuatro electrones libres? Porque como sabemos nosotros, el oxígeno que tiene seis electrones de valencia, si cuatro están libres, dos están compartiéndose. Uno para el hidrógeno, uno para el fósforo, uno para el fósforo, uno para el hidrógeno, uno para el fósforo, uno para el hidrógeno. Igualmente, entonces, sabemos que aquí el hidrógeno comparte su electrón, comparte su electrón, comparte su electrón. Y que el fósforo por aquí entonces comparte su electrón y su electrón. Pero tú te preguntas, ¿no? ¿Y por qué este oxígeno tiene tres pares libres de electrones? Tiene sus seis electrones de valencia libres. Pues es porque no comparte ninguno. Aquí el que está compartiendo es el fósforo, entonces, para que se forme este enlace. Y ahí están los cinco que tiene el fósforo. Recuerda que el fósforo está en el grupo 5A. Y ahí están los cinco. Dos abajo y tres arriba. Una vez que has distribuido los electrones de todos los átomos, vamos a ver las proposiciones. Este enlace que se da el fósforo con el oxígeno de abajo, como son los electrones del fósforo que hacen el enlace de un solo elemento y el otro no aporta, es considerado un enlace dativo, ¿no? Pero solo uno. Acá dice que son cuatro. Es falso. Los demás son normales. ¿Por qué? Porque aquí aportan ambos hidrógeno, oxígeno. Y también, aquí también. Aquí aportan ambos fósforo, oxígeno. Aquí también, aquí. Muy bien. ¿Qué más? Los enlaces entre sus átomos son polares. A ver, hidrógeno, oxígeno, diferentes, polar. Aquí también, aquí también. Fósforo, oxígeno, diferentes, polar. Aquí también, aquí también, aquí también. Sí, todos son polares, verdadero. Posee nueve pares de electrones sin compartir. Contamos. Aquí hay tres pares. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Efectivamente, son nueve pares de electrones sin compartir. Bien. Todos sus átomos cumplen con la regla del octeto. Sabemos que el hidrógeno es uno de los que no cumplen y por lo tanto esto es falso. Las correctas serían 2 y 3. La clave es la letra A. Excelente, chiquilines. Pregunta 13. Pregunta 13, chiquilines. Propiedad o característica que no corresponda a un compuesto iónico.
A ver, me dicen aquí que es la letra B, solo tres, la que no corresponde. ¿Conduce la corriente eléctrica en estado líquido? Sí. Todo compuesto iónico, tanto en estado líquido o acuoso, son buenos conductores, funcionan como electrolitos. Son solubles en solventes polares, correcto. ¿Por qué? Porque los compuestos iónicos incluso hay que graficar. Tengo la sal, cloruro de sodio, sabemos que es un sólido cristalino, se disuelve en el agua, uf, casi se cae mi celular, y por aquí se forma el ion sodio y se libera el ion cloruro. Pero el agua, ¿qué es? El agua es una molécula polar, ¿sí o no? Y si es una molécula polar, ustedes están de acuerdo, chicos, que el agua, al ser polar, presenta, sus moléculas se presentan como dipolos permanentes y se pueden graficar así las moléculas de agua, porque son polares, presentan dipolos permanentes. Parte positiva por parte de los hidrógenos y negativa por parte de los oxígenos. Eso quiere decir que estas moléculas de agua, que lo vamos a representar así, van a ser atraídas por los iones. Mira, por el ion cloruro, la parte positiva atrae a la parte positiva, y por el ion sodio, aparte atrae a la parte negativa de la molécula de agua. Y así, ¿no? Y así es como se va a dar esta interacción tan fuerte, muy fuerte, es más fuerte que un dipolo-dipolo, ¿sí? Y por aquí, ¿cómo se llama esta atracción? Esta atracción se da entre un ion y un dipolo. Pues la atracción se llama atracción ion-dipolo. De ahí el nombre, pues chiquilín. Es por eso que son muy solubles en solventes polares, como el agua. Se forman entre átomos muy electronegativos. Sabemos que un compuesto iónico en su enlace iónico, la diferencia de electronegatividad es alta. Así que si la diferencia de electronegatividad es alta es porque se da entre uno que presenta baja electronegatividad y uno que presenta alta electronegatividad. No entre dos que tengan alta electronegatividad, porque si no la diferencia va a ser pequeña, ya que van a tener valores similares. Esta es la falsa. Sus sólidos presentan estructura cristalina, sí, los compuestos iónicos son considerados sólidos cristalinos. Sus puntos de fusión son relativamente altos comparados con los covalentes, claro que sí. Por ejemplo, la temperatura de fusión o punto de fusión del cloruro de sodio, para que él se convierta en líquido, tiene que estar mayor o igual a 801 grados Celsius. Que la clave es la letra B, la que no corresponde a características de un compuesto iónico. Problema 14, chicos. Clave de la 14. A ver, Chiquilín, ¿qué dices? La letra B. Este problemita sacado del 2014-1 y es respecto a enlace metálico. Ajá. A ver, vamos a hacer un grafiquito. Vamos a colocar aquí una barrita metálica de cobre. Una barrita metálica de cobre. Chicos,
Ese metal denominado cobre, este es el cobre, está constituido, según la teoría de mar de electrones, va a estar constituido por cationes de cobre. Hay un catión cobre, acá hay un catión cobre, un catión cobre. Sí, por cationes de cobre. Y estos cationes de cobre van a presentar carga. Bueno, vamos a ponerle una de sus cargas del cobre, más 2. Cobre más 2. Cobre más 2. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es posible que estos cationes de cobre se encuentren juntos si positivo con positivo se repelen? ¿Cómo es posible que se encuentren juntos si positivo con positivo se repelen? Todo está formado por cationes. Pues justamente porque son cationes. Como son cationes, es porque sus electrones se han liberado del átomo. Este cobre ha liberado dos electrones que están por ahí moviéndose. Igualmente, este ion cobre es porque ha liberado dos electrones que por ahí se están moviendo. Y este igualmente. Estos electrones que se van moviendo por los iones o por los iones de cobre alrededor de ellos, permite la unión de estos iones cobre. Positivo con negativo se atrae y negativo con positivo se atrae. Igualmente por aquí. Positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Y no solamente se va a dar con estos electrones se van a ir moviendo, saliendo de la zona donde se encuentran y entrando otros electrones. Por eso se le denomina mar de electrones. Todo este mar de electrones permite que estos iones cobre se encuentren cercanos y constituyan al metal cobre. Ujú. Entonces, su fuerza se debe a la atracción entre los cationes y la nube electrónica, que son los electrones que están moviéndose. Gracias a estos electrones que se mueven, hay carga en movimiento. Y cuando hay carga en movimiento, gracias a esa carga en movimiento, se pueden resaltar todas las propiedades metálicas. Una de esas propiedades metálicas es que son buenos conductores del calor y de la electricidad, que son dúctiles y maleables. Acá dice, ¿se presenta entre átomos de alta electronegatividad? No, los metales tienen baja energía de ionización y se da entre cationes iguales, ¿no? Entonces esto es falso. El enlace más débil, el enlace es más débil cuando mayor es la carga catiónica. Imagínate que el metal aquí tiene carga más 3, pues va a tener 3 electrones sueltos. Y si hay 3 electrones que rodean a este catión, va a haber mayor atracción con el otro catión. A medida que hay más electrones sueltos, más atracción hay entre los cationes. O sea, si la carga es mayor, mayor es la atracción del enlace metálico. No va a ser más débil cuando mayor sea la carga. Cuando mayor sea la carga del catión, va a haber más electrones y por lo tanto mayor atracción. Y es por eso que esto es falso. La clave entonces va a ser respecto a esta pregunta, la letra B. La 19 y la 20. La 19 sí o sí. La 20 vamos a ver si nos alcanza tiempo. Tenemos que terminar con la 15 y nos vamos a la 19 y la 20. ¿Está bien? Vamos a hacer la 15 para ir a estos dos últimos. Tenemos aquí, con respecto a los compuestos mencionados, determine la secuencia correcta.
Esto ya directo porque sabemos que el cesio está en el grupo 1A, el cloro en el grupo 7A. Metal del 1A, no metal del 7A, enlace iónico. El calcio está en el 2A, el oxígeno en el 6A. Metal del 2A con no metal del 6A, también enlace iónico. Aquí hay una corrección. Cloro debe decir 17. Háganla, por favor. Profe, ¿cómo sabe usted al ojo que el cesio está en el 1A? Porque yo conozco a mi xenón 54, ¿no? Mi xenón 54 está en el 8A. Por lo tanto, como es la última columna, el 55 estaría en la primera columna, grupo 1A. Profe, ¿cómo sabe que el cloro está en el 7A? Por mi argón 18. El argón 18 está en la última columna, 8A. 17, una columna antes, 7A. Al ojo, chicos. ¿Cómo sé que el calcio está en el grupo 2A? Argón 18, última columna. 19, primera columna. 20, segunda columna. Grupo 2A. De frente, ¿no? ¿Cómo sé que el oxígeno está en el 6A? Eso lo sabemos todo. 6A. Luego dice, se transfiere dos y un electrón respectivamente. Chicos, ¿cómo yo sé cuántos electrones se transfieren? Con la carga del catión, nada más. Con la carga del catión me puedo dar cuenta de ello. A ver, por aquí tengo a estos compuestos. Aquí hay un cesio que está en el grupo 1A y se va a cargar con +1, ¿no? Y el cloro en el 7A con -1. Lo explicamos anteriormente. El calcio en el 2A se carga con +2 y entonces el oxígeno con +2. Esto se debe a que el cesio pierde un electrón, por eso se carga con +1 y se lo pasa al cloro que gana y por eso se carga con -1. Aquí el calcio pierde 2, el oxígeno gana 2, se transfieren 2 electrones. Entonces, en el primero se transfiere 1 y en el segundo 2. Acá dice primero 2 y luego 1. No, es al revés. Falso. Ambos sólidos conducen la electricidad fundidos o acuosos. Al ser iónico, al estar fundido, todo líquido o acuoso disuelto en agua, van a conducir así la corriente eléctrica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La clave sería entonces la letra E. Justamente es lo que me han mencionado. Tenemos por ahí algunos minutos, 13. Me han pedidos ya el RAPI de química, la 19 y la 20. Vamos a construir estas moléculas. Qué bonito es construir. Atentos, mira cómo voy a construir cada una de estas moléculas. Voy a empezar por la number one, la O. SO3, obviamente el de menor cantidad debe estar como átomo central. S. O3, 3 oxígenos, muy bien. Uno aquí, dos aquí, tres aquí. Listo, ¿qué hago? ¿Qué hago, chiquilín? Primero tienes que ubicar a estos elementos. Por aquí voy a colocar su ubicación. El azufre y el oxígeno se encuentran en el grupo 6A de la tabla periódica. Cada uno tiene 6 electrones de valencia. Pero mira, un azufre y un oxígeno ya son felices. ¿Sabes por qué? Porque como ambos tienen 6, a ver, vamos a colocar así los 6. Como ambos tienen 6, chicos, eso quiere decir que con un enlace doble formado entre ellos, ya ambos tendrían 8. 8 para el oxígeno porque 2 le comparte el azufre. 8 para el azufre porque 2 le comparte el oxígeno. Felices los dos, pero aquí son felices los 4. ¿Cómo hago felices a los 4? Yo ya no puedo compartir de manera normal entre el azufre y los oxígenos que restan. No. Estos oxígenos, metiches, vecinos,
También quieren ser felices, quieren llegar al octeto. La única forma para que el azufre siga teniendo 8 es que él comparta y que nadie más le comparta. Y para que él comparta y para que otro no le comparta, debe formar los enlaces que ya conocemos, que son los dativos, donde el azufre aporta y los oxígenos del costado no van a aportar. Así el azufre mantiene su octeto y los oxígenos de la izquierda y derecha llegarían al octeto, ya que el azufre le está compartiendo 2 a cada uno. ¿Se entendió esta forma de estructurarlo, chicos? Muy bien. Esta molécula, pregunta, ¿es polar o apolar? No lo dice ahí, pero yo quiero saber si tú puedes decirme si es una molécula polar o apolar. Me fijo en el átomo central. ¿El átomo central tiene pares libres? No, todos los compartió. ¿El átomo central está unido a iguales? Sí, está unido a iguales. Cumple las dos condiciones. Es una molécula apolar. No presenta un enlace dativo, presenta 2 enlaces dativos. Apolar, chicos. Apolar, sí, sí, sí. Muy bien. Seguimos. Acuérdate de esas dos condiciones. Profe, NH4 más, ¿qué es eso? El NH4 más se forma del amoníaco. El amoníaco ya lo hemos construido anteriormente. Voy a colocarlo de frente, mira. NH3 es el amoníaco que era, como el nitrógeno está en el grupo 5A, el nitrógeno tiene 5 electroncitos donde comparte 3 a los hidrógenos y cada hidrógeno comparte uno. Pero ¿sabes lo que sucede? Mira, viene un hidrógeno pues que es un poco conchudo. Viene un hidrógeno y viene sin electrones, o sea, con carga más uno. Si H tiene un electrón, si tiene carga más uno es porque perdió su electrón. ¿Cómo lo habrá perdido? No sé, en una noche loca. Pero este hidrógeno que no tiene electrones, ¿sí? Que no tiene su electrón, quiere unirse con el NH3. Es posible, claro que sí. El nitrógeno ya es feliz, tiene el octeto. Este hidrógeno, para que sea feliz, necesita 2 electrones porque no tiene ninguno. Entonces, la única forma de poder enlazarlo es mediante un enlace dativo. Por aquí se forma un dativo también. Ya está. Y justamente esa carga que tiene el hidrógeno inicialmente y ahora como se ha unido al NH3 que no tenía carga, la carga total de todo de esta especie es más uno y así se forma el ion amonio. NH4 más uno. La C me dice. ¿Hay 4 enlaces simples? Claro que sí. Sí hay 4 enlaces simples. Uno de ellos es dativo, pero es simple porque hay un par de electrones. Y los 3 siguientes son normales y simples. 3 normales y un dativo. Y los 4 son simples. Porque en cada uno hay un par de electrones. Verdadero. ¿Cuál es la clave? Me dicen que la 19 es la letra C o la A. Vamos a, o la C o la A. Vamos a ver. Seguimos. El siguiente compuesto es HBRO3. HBRO3. ¿Cómo se forma este compuesto? Mira, Br es el bromo y el bromo está en el grupo 7A. Así que tiene 7 electroncitos de valencia. Si tiene 7 electroncitos de valencia, nunca vamos a ponerle rojito para que se vea bien, ¿no? Listo. Si tiene 7 electrones de valencia, con un electrón el bromo ya es feliz. Entonces por aquí yo digo lo siguiente. 6, 7. Está unido a 3 oxígenos, distribuyo mis oxígenos por aquí, un oxígeno, por aquí otro, por aquí otro.
y ya está. Y a uno de los oxígenos le coloco un hidrógeno. Bueno, al de la derecha, ¿ya? Puedes colocarle a cualquiera. Yo al de la derecha. El oxígeno que está entre un bromo y un hidrógeno, ya sabes lo que va a pasar. Va a tener sus cuatro libres y va a compartir dos, porque así logra el octeto el oxígeno y logras que el hidrógeno llegue al dueto. Oh, muy bien. Así entonces, cuando un oxígeno está entre dos elementos, ya forma dos enlaces normales simples. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con los otros oxígenos que quedan pendientes, chicos? Bueno, sucede lo siguiente, este bromo ya llegó al octeto. Ya llegó al octeto 7 y uno que le comparte el oxígeno 8. La única forma para poder enlazarse a estos dos oxígenos es dando dativo por parte del bromo, ¿sí o no, chicos? Justo lo que hemos estado viendo en los demás compuestos. Este bromo no quiere perder su octeto, no quiere que le compartan más. Él lo único que quiere es compartir para que los demás sean felices. Entonces aquí le forman dos dativos. Dativo, dativo. Listo. Hay dos covalencias dativas. Es correcto. Con elegancia lo dicen, ¿no? Es lo mismo que dos enlaces covalentes dativos. Muy bien. Dos enlaces dativos, ¿no? Me voy al siguiente. Es la molécula BR2O7. BR2O7. ¿Qué dice por aquí? ¿Por qué el hidrógeno no puede ir con el bromo? Uy, hay mucha teoría ahí, pero te puedo decir que en los ácidos oxácidos, forma práctica, los ácidos oxácidos que tienen hidrógeno, no metal y oxígeno, el hidrógeno siempre va acompañado del oxígeno. Si hay dos hidrógenos acompañados de dos oxígenos, siempre se va a dar de esa manera. ¿De acuerdo? Aquí estamos en el repasito. La forma práctica. Ya cuando sea un ácido hidrácido como el HBr, ahí sí va unido el hidrógeno con el bromo, pues, ¿no? Además, hay una mayor atracción por parte del oxígeno, ya que es más electronegativo. Recuerda que los elementos más electronegativos son el FON, ¿no? Flúor, oxígeno, nitrógeno. Seguimos entonces, por aquí. En la 4 tenemos, profe, una pregunta, ¿y por qué el S no puede tener tres enlaces dativos? Ah, si el S tiene tres enlaces dativos, tendría un par libre, ¿no? A ver, vamos a ver. Por aquí me hicieron esta pregunta, ¿eh? Está interesante, vamos a ahorrar un poquito, no la había visto, perdón. Si tiene tres enlaces dativos, quedaría así, ¿no? ¿Verdad? Quedaría así. Utiliza sus dos aquí el azufre, sus dos aquí, utiliza sus seis. Pero nadie le compartiría el azufre y no llegaría al octeto, solo llegaría a seis. Continúa con los seis. Hay que priorizar que llegue al octeto, mira. Entonces no puede tener tres dativos, ¿por qué? Porque solamente tendría seis, no llegaría a octeto. ¿Cómo llega a octeto? Con un doble aquí. Con un doble aquí llega al octeto. Tiene sus seis más dos que le comparte el oxígeno, llegaría al octeto. ¿Está claro eso? ¿Por qué no pueden haber tres dativos? Muy bien. Muy bien, listo. No, la teoría, esa teoría es respecto a la teoría de repulsión de enlaces covalentes de valencia, ¿no? El TRSB. Lo tengo ahí. A ver si le voy a dar una pasada y se los paso. O sea, para poder estructurar las de Lewis, hay fórmulas que se utilizan para poder realizarlo, pero yo no hago caso omiso a ello
porque a veces estas fórmulas tardamos más en hacerlas y poder distribuir los electrones en la gráfica de las moléculas. Sino bien entendiendo que la mayoría debe cumplir el octeto, los que no cumplen, pues el dueto, el cuarteto y el sexteto, y colocando bien o distribuyendo bien los electrones, lo podemos hacer de manera más práctica y más sencilla. Pero ahí lo tengo, sí. Que este lo paso. Le paso a la MIS para que le des una chequeada. ¿Mm? Ahí lo voy a buscar, ¿sí? Vamos a la 4. En la 4 tenemos la molécula de Br2O7. La idea es distribuir los átomos de manera de lo más simétrico posible, ¿no? Como hemos estado haciendo. Como hay dos bromos, puedo colocar los dos bromos por aquí, mira. Y como son 7 oxígenos, puedo colocar 3 oxígenos para uno de los bromos, 3 oxígenos para uno de los bromos, 3 oxígenos para el otro bromo, y sobraría un oxígeno. Para que sea simétrico, este oxígeno debería estar en el medio de los bromos. Y así sería el Br2O5. Entonces yo sé, mira, voy a colocar aquí lo siguiente. Este oxígeno necesariamente ya tiene 4 electrones libres. ¿Y eso por qué, chicos? Porque se encuentra entre dos bromos. Y los bromos tienen 7, ¿no? Los bromos tienen 7. Entonces, por aquí, cada bromo le va a compartir un electrón. A ver, sus 6 del oxígeno están aquí y se va a formar dos enlaces normales. Muy bien, dos enlaces normales. Pero mira lo que sucede, ahí el bromo ya tiene su octeto, ya tiene su octeto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si ya tiene su octeto, lo único que puede formar son enlaces dativos. Entonces, estos oxígenos no van a compartir, no van a compartir. Sus 6 electrones van a estar libres. Sus 6 electrones van a estar libres. Listo. Por lo tanto, aquí se va a formar enlace dativo por parte del bromo, dativo, dativo, dativo. Y 3 dativos a la izquierda y 3 dativos en la derecha. Quedaría así. Es por parte del bromo. Dativo, 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 dativo. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces te preguntan cuántos electrones no se han enlazado. Pues vamos a contar por par. 1, 2, 3 pares, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 pares de electrones no enlazantes y 20 pares son 40. Así que esto es correcto. Luego dice, el CO presenta un enlace doble y un dativo. ¿Qué dicen ustedes, chicos? El CO. Mira, facilito. Oxígeno, 6 electrones. Carbono, 4. 1, 2, 1, 2, 3 y 4. A ver, para que el oxígeno llegue al octeto, necesita un doble enlace. Y aquí se va a formar un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Si el oxígeno ya llegó al octeto. Pero el carbono no, tiene 4 porque está en el grupo 4A, eso lo vamos a recalcar aquí, grupo 4A. 2 le comparte el oxígeno, llega a 6. Pero como el oxígeno ya tiene octeto, lo único que puede hacer, oye, carbono, ¿quieres el octeto también? Bueno, si quieres el octeto también,
Ahí te lo comparto. ¿Qué hace el oxígeno? El oxígeno hace un dativo por parte de él hacia el carbono. Entonces el carbono acá tiene 4, 2 le comparte aquí 6 y 2 aquí 8. El oxígeno tiene 2, 4, 6 aquí y 2 que le comparte el carbono 8. Así que la clave, ¿cuál es? La C. Y la 20 la dejo resuelta porque ya nos pasamos 5 minutos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, practíquenlo. Practíquenlo. Tienen ahí las 4 preguntitas extras que ustedes deben resolver. Bueno, son 5, pero ya resolví una de las que me pidieron y se los voy a dejar de su. ¿Quieren claves? ¿Quieren claves, chicos? Quieren claves ustedes, ¿no? Ay, 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 ay. A ver, les dicto las claves. Ya, de la sesión número 1, de la 15 a la 20, dicto las claves, ¿ya? 15E, 16D, 17E, 18D, 19, hay 2 claves de E y la 20, que sí la vimos, creo, E. Anoten. Y la B. Mhm. La B es la 15, la E, la 16, la E, esta es la B, sí, la 17, la C, la 18, la D, la 19 la hemos visto, y la 20, la letra D. Ahora sí me voy. Cuídense. Hasta el próximo miércoles. Seguir repasando. Recuerda que este ciclo es súper, súper corto. Chau, chau. Nos vemos.